Hoy vamos a realizar un proyecto que integra al componente electrónico LDR. Un LDR es un sensor de luz que puede detectar cuánta luz hay en su entorno y respecto a la cantidad de luz que tenemos podemos configurar una o varias condiciones en la placa de Arduino. Este proyecto consiste en que cada vez que exponemos al LDR a una zona oscura mantenga encendida una lámpara y cuando exponemos al LDR a un ambiente con mucha luz mantenga apagada dicha lámpara. Este principio básico de funcionamiento se utiliza mucho en iluminación automática, como lámparas de calle que se encienden automáticamente al anochecer y se apagan al amanecer. Vamos a comenzar primero haciendo la conexión física de todos los componentes electrónicos. Y vamos a agregar lo siguiente: una resistencia de 10K, un fotorresistor. En este caso vamos a tener dos circuitos cerrados. El primer circuito cerrado ya lo tenemos. Ahora, el segundo circuito cerrado es para la fotorresistencia y la resistencia de 10 kiloohmios. Vamos a conectar en primer lugar a la fotorresistencia en este punto de aquí. Empezamos siempre con el positivo. Nuestro circuito inicia de la siguiente manera. Salen los 5 voltios de la placa de Arduino, vienen por este lado y vamos a hacer que esos 5 voltios ingresen por el primer terminal del LDR. Bien, luego de eso, esos 5 voltios hacen todo el recorrido a través del LDR, salen por el terminal 2 e ingresan al terminal 1 de la resistencia de 10K y tienen que terminar ese recorrido en el GND. Y ahí por la cual ubico el terminal, uno de los terminales de la resistencia en el GND del protoboard. A ver, no importa si la resistencia está conectado de esta manera, ¿ya? No importa la polaridad en una resistencia. Puede estar de esta forma o como la anterior. Terminal 1, terminal 2. Realizamos una última conexión que va a ser la siguiente. Vamos a conectar el punto que se ubica en la salida del LDR y la entrada de la resistencia. Es decir, este punto. Aquí sale el LDR e ingresa a la resistencia. Y ese punto lo vamos a ubicar en el pin A0 de la placa de Arduino. Bien, esa sería toda la conexión física de los dispositivos electrónicos, tanto del primer circuito cerrado y del segundo circuito cerrado. Antes de pasar a la programación, vamos a explicar el funcionamiento de un LDR. A ver, el LDR presenta la siguiente gráfica. En este lado vamos a tener a la resistencia y en este lado vamos a tener a la cantidad de luz en el ambiente. A ver, para hacerlo de modo que se entienda de la manera más fácil posible, mientras más luz tengamos en el ambiente, la resistencia del LDR va a ser mínima. Es decir, vamos a tener menos resistencia. Y mientras menos luz tengamos en el ambiente, por este punto podemos ver que vamos a tener menos luz. Pero la resistencia se está incrementando. Es decir, a menos luz vamos a tener más resistencia. Si partimos esto en 3 tramos, podríamos decir lo siguiente. En esta sección de aquí, donde tenemos menos luz en el ambiente, pues podría indicar que estamos de noche. Luego, en la siguiente sección, podría indicar que está amaneciendo. Y obviamente cuando estamos al mediodía, pues la intensidad de luz es máxima. Este es el principio de funcionamiento básico de un LDR. Ya he explicado el funcionamiento básico del LDR, ahora vamos a ver cómo este componente se comporta en el circuito cerrado que tenemos en Tinkercad. Este es el circuito que tenemos, una fuente de 5 voltios, el LDR y luego la resistencia de 10K que termina en el GND del protoboard.
en el GND. Bien, vamos a empezar con, vamos a imaginar pues que estamos con máxima luz en el ambiente. Entonces el LDR se va a encontrar en su resistencia más baja. Para desarrollar este problema vamos a tomar el valor de 50 ohmios, ya que por lo general la resistencia más baja de un LDR cuando hay demasiada luz se encuentra entre los 50 ohmios. Si quieren comprobar este valor pueden tomar un multímetro y medir la resistencia del LDR, pueden exponerlo a una linterna y ver pues que les dé un valor aproximado a 50 ohmios. Puede ser 80 ohmios, 70 ohmios, así que vamos a tomar 50 ohmios como un valor aproximado. Si tenemos luz en el ambiente, el circuito va a ser el siguiente. Esto de aquí. La fórmula va a ser voltaje igual a intensidad multiplicado por resistencia. Vamos a maximizar esto de aquí. Tenemos el voltaje de la fuente, que son 5 voltios. La intensidad, que va a ser la misma, ya que es un circuito en serie, multiplicado por la resistencia del LDR, que va a ser nuestra resistencia 2. O la podemos ubicar como resistencia del LDR. Más la intensidad de la resistencia de 10K. Podemos ubicarlo multiplicado por 10K. Despejamos la intensidad. Y vamos a tener el siguiente resultado. 5 voltios más 10K. Por lo que podemos ver en la fórmula, pues mientras mayor sea la resistencia del LDR, la intensidad del circuito va a ser más baja. Entonces vamos a calcular los valores de voltaje para diferentes resistencias del LDR. Recordar que el pin A0 de la placa de Arduino está conectado entre el LDR y la resistencia de 10K en este punto de aquí. Podemos decir que este pin funciona como un voltímetro, ya que nos va a hacer lectura de cuánto voltaje se está presentando en este tramo. Y ya que estamos trabajando con una fuente de 5 voltios, el rango mínimo va a ser de 0 voltios y el rango máximo va a ser de, bueno, si no estuviese esta resistencia, el rango máximo sería de 5 voltios. Eso lo vamos a ver en un momento. Primero calculamos los valores de voltaje. Calculamos primero para una resistencia de 50 ohmios, que va a ser la mínima. Así que ubicamos de este lado intensidad del circuito va a ser igual a 5 voltios. Bueno, 50 ohmios más 10K nos va a dar 10.050. Y 5 entre 10.050 nos va a dar 0.49 miliamperios. Si tenemos 0.49 de intensidad, el voltaje que se va a presentar en el LDR va a ser 0.49 multiplicado por los 50 ohmios, que eso nos va a dar una lectura del voltaje en el pin A0 de la placa de Arduino de 24.5 milivoltios. Vamos a subir ahora vamos a imaginar pues que la luz está bajando, es decir, haya menos luz, y la resistencia llegue a un valor de 10K. Para diferenciar, esto de aquí, intensidad 1. Bien. Ahora, la intensidad 2, que va a ser, esto es para 50 ohmios. Y esto es para 10K. La intensidad 2 va a ser igual a 5 voltios sobre
resistencia del LDR, que va a ser 10K, más los 10K que tenemos ahí, nos va a dar 20K. Eso va a ser igual a 0.25 miliamperios. Y si multiplicamos los 0.25 miliamperios por los 10K, la lectura que vamos a tener en el pin A0 de la placa de Arduino va a ser de 2.5 voltios. Como podemos ver, a medida que baja la luz y aumenta la resistencia, pues el voltaje en el pin A0 de la placa de Arduino está aumentando. Bien, ahora vamos a probar con una resistencia de 90K. Vamos a imaginar que en el LDR ya ha bajado en el ambiente ha bajado tanto la luz que ahora el LDR presenta una resistencia de 90K. Intensidad 3 va a ser igual a 5 voltios. Todo eso sobre 90 más 10 nos va a dar 100K. Y 5 voltios entre 100 nos va a dar 0.05 miliamperios. Y 0.05 miliamperios multiplicados por los 90K, eso nos va a dar una lectura en el pin A0 de la placa de Arduino de 4.5 voltios. Bien, a ver, estos valores de aquí se multiplican. Ahora vamos a imaginar pues que en el ambiente no tenemos ningún tipo de rayo de luz y que la resistencia en el LDR ha llegado a un valor demasiado grande, como por ejemplo 1 megaohm. Si calculamos la intensidad para 1 megaohmio, va a pasar lo siguiente. Aquí vamos a tener I4, que va a ser igual a 5 voltios. Todo eso sobre 1 megaohm más 10K, eso nos va a dar el siguiente valor. 1010 kiloohmios. Y esto va a ser igual a 0.00049 miliamperios. Y la lectura que vamos a tener en el pin A0 de la placa de Arduino va a ser 0.049 multiplicado por los 1 megaohm, que eso nos va a dar 4.95 voltios. Bien, la resistencia en el LDR puede seguir aumentando, pero el tope para la lectura del pin A0 va a ser 5 voltios. De ese voltaje no vamos a pasar. Con este cálculo comprobamos que el LDR va a cambiar de voltaje según a la intensidad de luz a la que se exponga. Por consiguiente, en el pin A0 de la placa de Arduino vamos a tener una variación de 0 hasta 5 voltios. Ahora, dentro de la placa de Arduino nosotros vamos a utilizar estos valores para condicionar en qué momento se debe encender o apagar el LED. Sin embargo, en la programación no escribimos pues los valores de 24.5 milivoltios, de 2.5 voltios, de 4.5 ni de 4.95 voltios. Recordar que para 0 voltios la placa de Arduino hace un conteo de 0. Para 5 voltios hace un conteo de 1023. Y para los que se preguntan por qué realiza un conteo de 0 a 1023,
Recordar que los pines que van de A0 hasta A5 de la placa de Arduino trabajan con una resolución de 10 bits. Es decir, vamos a tener aquí lo siguiente. Bien, un bit puede presentar dos estados, 0 lógico o 1 lógico. Entonces, cuando solamente tenemos un solo bit, vamos a tener los siguientes valores, ¿no? 0 o 1. Ahí tenemos un conteo de 2 que van de 0 a 1. Ahora, si tenemos 2 bits, es decir, 1, 1, tenemos los siguientes valores. 0, 0. Vamos a tener al 0, 1, al 1, 0 y al 1, 1. Y estos de aquí son, si se dan cuenta, son valores binarios, ¿no? 0, 1, 2, 3. Aquí tenemos 4 valores que van de 0 a 3 cuentas. Si seguimos de esta forma, cuando lleguemos al décimo bit, puntos suspensivos, ¿va? Vamos a tener 1024 cuentas que van a ir desde el 0 hasta el 1023. Esa es la razón por la cual en este lado de aquí ubicamos para 0 voltios un conteo de 0 y para 5 voltios un conteo de 1023. Y estos van a ser los valores que vamos a condicionar dentro del IDE de Arduino. Habiendo explicado esto, pues ya tenemos relacionado todo. Cómo la resistencia cambia según a la intensidad de luz que hay en el ambiente, cómo esa resistencia va a presentar un voltaje de este lado, cómo Arduino va a recoger estos valores de voltaje y pues los va a llevar a un conteo que van a ir de 0 a 1023. Y finalmente utilizar estos valores de 0 a 1023 pues en el código que vamos a escribir dentro del IDE de Arduino. Bien, espero que haya quedado claro toda esta explicación. Ahora vamos a pasar a la programación. Como siempre comenzamos declarando los pines que vamos a utilizar. Ubicamos una constante de tipo entero que se va a llamar LDR, que va a ser, en este caso, LDR pin. Pin del LDR va a ser el A0. Punto y coma. Control C y Control V y ubicamos al pin del LED. Y en este caso es el pin número 13. Le abrimos un void setup. Abrimos y cerramos corchete. Configuramos el modo al que va a funcionar el pin número 13. En este caso sería, a ver, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí debería ser LED pin, no LDR pin. Bien, configuramos el LED pin, Control C y Control V para no equivocarnos en la escritura. Va a funcionar en modo salida, punto y coma. Y vamos a agregar también al monitor serial para ver los valores que va a estar entendiendo la placa de Arduino. Agregamos un void loop, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos corchete, declaramos una variable que se va a llamar LDR, bueno, valor del LDR. Ahora vamos a agregar un void loop. Y dentro de esta función vamos a crear una variable
que va a ser quien va a leer el valor que vamos a tener en el pin A0. Así que voy a crear la variable int ldr valor va a ser igual, y la instrucción que realiza la tarea de leer un valor de un pin de entrada analógico es la instrucción analog read. En este caso queremos que lea la entrada ldr pin. Podemos ubicar las descripciones al costado. En este caso lee el valor del LDR. De paso, para visualizar los números de 0 a 1023 cuentas, vamos a imprimir el valor que va a leer en ese instante. Así que para eso utilizamos la instrucción serial print entre paréntesis, bueno, ya había puesto LDR valor. Bien, esto de aquí, ya que esa es la variable donde estamos guardando la lectura. Agregamos su descripción al costado. Imprime el valor en el monitor serial. Ahora vamos a agregar una condicional. En este caso, si LDR valor es menor a 700, vamos a decirle que escriba en la salida LED pin el estado high. En otras palabras, pues va a encender la lámpara. Y si eso no se cumple, vamos a decirle que en la salida, que mande la salida LED pin al estado bajo. En este de aquí encienden LEDs y en esta parte apaga el LED. Y el LDR valor menor a 700 pues es la condición con la que va a cambiar la luz. Muy bien. Ese sería todo el código. Vamos a compilar para ver si no tenemos algún error. Bien, creo que no tenemos ningún error. Para los que tengan la placa física de Arduino, simplemente cárguenla. Y para los que no tienen la placa física, copiamos el código, nos ubicamos dentro de Tinkercad y pegamos todo el código. Y simplemente empezamos a simular. Dentro de Tinkercad, todo el sistema está a oscuras, lo podemos ver por el punto negro. Y ahora si nosotros modificamos esto de aquí, es decir, aumentamos la luz en el ambiente, pues el LED se va a apagar. Ahora, si miramos los valores a través del monitor serial, tenemos una cuenta de 947. Y nosotros hemos programado lo siguiente, ¿no? Si LDR valor, es decir, 947, es menor a 700, lo cual no se cumple, es falso, esto de aquí no se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo siguiente, ¿no? LED pin a low, es decir, a estado bajo. Ahora, si se pone a oscuras, es decir, ahora tenemos un valor de 54 cuentas. Y si LDR valor, que es 54, es menor a 700, entonces se cumple, por lo que se tiene que realizar esta línea de instrucción. Se tiene que escribir en la salida LED pin el estado alto, es decir, el LED se tiene que encender. Muy bien, de esa forma podemos visualizar el funcionamiento del proyecto dentro de Tinkercad. Y para los que tienen la placa física de Arduino, pueden ver en la miniatura del video, cada vez que tapamos el LDR con algún material negro, el LED se enciende. Y cuando lo quitamos, pues le llega la luz del ambiente y el LED se apaga. Muy bien, eso sería todo por este proyecto. Nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hasta luego.